Bien, hermano. Pues la otra vez estuvimos, para propósito de la grabación, vamos a decir que hoy estamos en una clase más sobre el tema de cómo discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Y la vez pasada estuvimos hablando de que cuando Dios nos habla en amor, nos habla en un tono reconciliador, porque Él quiere, Él se ha reconciliado con nosotros, ¿verdad? Nos ha perdonado y ese perdón nos llevó a la reconciliación con Él. De manera que Él le gusta que lo busquemos, le gusta que podamos tener una relación íntima con Él y por eso nos habla a través de la palabra. Hablamos de que cuando Dios nos habla, no nos condena, sino que nos lleva hacia el futuro. Y dimos el ejemplo de la mujer adúltera, ¿verdad? Que los fariseos la acusaron y la llevaron donde Jesús. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo el mundo salió corriendo y él le dijo, vete y no peques más. Él le perdonó lo que ella estaba haciendo, pero le habló sobre el futuro. Sigue adelante, no peques más, ¿verdad? So, su voz es amorosa, no nos condena, sino que nos trata de corregir, nos trata de corregir. Y su voz es amorosa y no nos condena porque Él quiere que nosotros tengamos la confianza de entender que Él lo que quiere es señalarnos lo que está mal para que podamos mantenernos en la fe de seguir buscando porque hay un futuro mejor. También hablamos entonces sobre que si teníamos dudas de que Dios nos estaba hablando, que siempre confrontáramos o confirmáramos esto con la palabra. Es la única fuente que tenemos, ¿verdad? Que es bien certera para verificar que lo que estamos escuchando es de Dios. Y hablamos de que nuestros sentimientos, nuestras pasadas experiencias y nuestras percepciones personales pueden ser una fuente que pueda confligir con la palabra. Porque a veces leemos lo que dice, el estándar es la palabra, leemos la palabra y tal vez nuestros sentimientos o nuestras pasadas experiencias o nuestras percepciones personales van a chocar con lo que dice la palabra. Pero eso es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que reordenar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a lo que dice ahí, porque eso es lo que tenemos que hacer. No podemos dejar de hacerlo porque esos sentimientos o esas pasadas experiencias nos digan que no. Tenemos que confiar, ¿verdad? Que sí, eso es lo que dice la palabra, nosotros lo llevemos a cabo y Dios va a confirmar sus propósitos en nosotros. Y es importante saber esto porque a la hora de tomar nosotros decisiones, a veces nuestros sentimientos, nuestras experiencias y nuestras percepciones personales influencian, ¿verdad? Toman parte en ese proceso decisional. Y no debe de ocurrir. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de no tornar, porque a veces uno coge una parte y deja la otra, porque no nos conviene, ¿verdad? No tornar la palabra a favor nuestro, sino que hacer lo que dice ahí. No excluir algunas cosas y dejar otras. Tenemos que tomar decisiones en base a lo que está ahí y no a lo que nos conviene. Bien, pues la palabra, dijimos entonces que es lo que nos puede ayudar a distinguir claramente la voz de Dios en casos específicos, ¿verdad? Que no tengamos mucha convicción. Y dijimos que la palabra es un rasgo central en el carácter de Dios. Dos cosas. Dios siempre te dice la verdad y es confiable. Él no te va a fallar en eso. Y Él no contradice su carácter, no lo contradice. Bien. Vamos entonces dijimos también que Satanás
a lo que venía era a tentarnos, a acusarnos y a mentirnos. Y cuando tenemos esas tres cosas, nosotros tenemos que evaluar qué es lo que estamos recibiendo. Si vemos que nos está tentando o nos está acusando, si nos está mintiendo, ¿cómo lo sabemos? A lo mejor no lo sabemos de inmediato y no lo creemos, pero ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber que nos está mintiendo? Tal vez el enemigo nos haga sentir como que somos culpables y así lo creemos. ¿Ok? Pues eso entiendo yo que esa es una Ok. de las señales que Entonces, si te hace sentir culpable, si la palabra que te están dando te hace sentir culpable, ¿viene de Dios o viene del enemigo? del enemigo. Sí, porque te está acusando, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cómo tú sabes cuando te está mintiendo? Porque no está en línea con la palabra de Dios. Eso. Esa es la manera de verificarlo. Está en la palabra. Tú lo que tienes que hacer es verificar eso en la palabra. Correcto. O ¿Ok? sea que cuando tenemos dudas, pues debemos confirmar con la misma palabra para estar Exacto, seguros. exacto. Entonces, estábamos dando algunos ejemplos, ¿verdad? Sobre ese tema. Y yo creo que el último que hicimos lo hicimos con Efraín. Pero yo voy a dar uno más. Y cuando la gente dice, yo no siento que Dios me ama. Yo no siento que Dios me ama. Yo soy indigna de Él. Él no me puede amar. Él no escucha mis oraciones. ¿Cómo nosotros desarmamos esa aseveración de esa persona? Vamos a buscar Miqueas 7:7 y otra persona que busque Hebreos 10:22. Y ni siquiera tenemos que ir tan a lo específico, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos un versículo bien general que dice, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, a todos nos amó. Pero vamos a ver estos dos puntos específicos. En Miqueas 7:7, el que lo tenga, que lo pueda leer, por favor. Amén. Mas Amén. yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. El Dios mío me oirá. Eso dice la palabra. El Dios mío me oirá. Él me escucha. ¿Y quién tiene Hebreos 10:22? Amén. Amén. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Él nos escucha. Sencillamente tenemos que acercarnos, ¿verdad? En fe, con corazones sinceros. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Porque la palabra está llena de versículos que dice que Dios nos ama. No importa de dónde vengamos, el Señor nos ama. Cuando nosotros tengamos ese tipo de pensamiento, tenemos que filtrarlo, ¿verdad? ¿De dónde viene? Y si es que nosotros no nos amamos y estamos hablando mal de nosotros mismos, tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Porque no siempre es Satanás. Pero yo tengo que anular ese pensamiento que yo tengo conforme a la palabra de Dios. No importa de dónde venga, si viene de Satanás o es algo que yo sencillamente no me amo a mí misma, yo tengo que anular eso, echarlo fuera y comenzar a transformar mi manera de pensar. Bien, entonces, otra señal, ¿verdad? De que el pensamiento o lo que yo he recibido viene de parte de Dios es porque lo que el Señor me da me proyecta paz a mi interior. Yo me siento que tengo paz. No estoy ansiosa,
no estoy en duda, yo tengo paz con la palabra que he recibido, ¿verdad? Porque esa es la paz que Jesús nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es un sentimiento de certeza que uno recibe, ¿verdad? Cuando uno está en la palabra, un sentimiento fuerte y consistente de paz interna, que viene a nosotros cuando nosotros escuchamos esa voz de Dios tan clara en nuestras vidas, ya sea porque la escuchamos a través de una prédica, ya sea que cuando leímos la palabra nos impactó o que Dios nos habla en nuestro corazón y ese sentimiento de paz llega a uno, ¿verdad? Y me hace sentir que toda duda se desvanece. Yo sé que yo recibí palabra del Señor y eso me da una paz inmensa. Bien, es un regalo que acompaña, ¿verdad? Nuestra salvación. Bien, y luego hablamos entonces, o vamos a hablar en este tema, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos buscando discernir la voz de Dios, es importante que nosotros nos metamos de lleno en el Señor, tengamos intimidad con Él, porque eso es lo que Él busca de nosotros. En la manera en que tú te relacionas más con una persona, tú la conoces más. Y si tú la conoces bien, tú entiendes lo que te está diciendo la persona. Tú no malinterpretas, porque tú sabes de dónde viene el comentario. Hay comentarios que yo puedo decirle a una persona con la que yo tengo mucha confianza y la persona no va a tergiversar mi comentario porque me conoce bien y sabe qué es lo que yo quiero decir. Pero yo puedo decir ese mismo comentario en otro contexto de alguien que no me conoce y yo puedo crear una mala impresión. Tal vez no van a entender qué es lo que yo estoy diciendo. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Yo no tengo que explicar ese punto más en detalle, ¿verdad? Pero eso mismo es lo que sucede con el Señor. El Señor quiere que nosotros podamos intimar con Él para que podamos entender mejor su voz. En la medida en que nosotros hagamos ese ejercicio, ¿cómo lo hacemos? A través de la palabra. La palabra y la oración. Esas son las dos formas de nosotros comunicarnos con el Señor. En la medida en que nosotros practiquemos eso mucho, nosotros vamos a poder discernir la voz de Dios fácilmente. Si seguimos practicándolo, porque vamos entonces a comenzar a escuchar su voz y vamos a comenzar a ver cambios y esos cambios los vamos a comenzar como diríamos, a observar. Y vamos entonces, en la medida en que usted observe cambio, usted va a decir, yo creo que escuché la voz de Dios. Tuve una impresión en mi corazón de que me dijo esto. O a veces te puedes recibir un pensamiento, ¿verdad? Y puede ser que esas sean indicaciones. Tú sigues practicando lo que has recibido hasta que tú llegas a entender cómo Dios te habla a ti, porque no siempre te va a hablar de muchas maneras. Hay veces que Dios le habla a uno de una manera específica, casi siempre. Eso depende, ¿verdad? Yo no voy a decir que eso está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Dios te puede hablar de muchas maneras, pero a mí me habla casi siempre de la misma manera. Y no sé cuál es la experiencia de ustedes, ¿verdad? Pero ya uno puede identificar, ese es el Señor. Ese es el Señor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Con relación de esa parte de intimar con Dios, si nos vamos a Apocalipsis 2:4, yo solo voy a leer. Cuando ustedes se van a las cartas de las iglesias, al principio de Apocalipsis, que el Señor le dice lo bueno y lo malo a cada una de las iglesias, hay una, ¿verdad? En el 2:4 que dice, tú dejaste tu primer amor. Tú dejaste tu primer amor. ¿Por qué el Señor especifica eso? Porque esa es una de las cosas que más el Señor desea, ¿verdad? Con nosotros. Por eso ustedes van a Isaías y ustedes van a ver que el Señor dice, Israel no me conoce, porque nunca se relacionó con él. Y el no conocer a Dios los lleva
a no obedecer a Dios. So, el conocer a Dios íntimamente nos lleva a comprometernos con Dios. Y al comprometernos con Dios, eso nos lleva a la obediencia. Y por eso Dios le reprocha eso a Israel, porque nunca lo conoció, solamente conoció sus obras. Y en ese sentido, Israel está en desventaja. Porque si hubiesen conocido a Dios, hubiesen reconocido al Mesías, pero no lo pudieron reconocer porque no entendían cómo Dios pensaba y cómo Dios hacía las cosas. Por eso Jesús le reprochó a Israel, ¿verdad? Si hubieses conocido, al menos en este tu día, lo que era para tu bien, te hubieses protegido de muchas cosas, pero nunca lo conocieron. Y eso nos pone en desventaja a nosotros y nosotros debemos de aprender esa lección. Tenemos que aprender a intimar con Dios y eso nos va a llevar a un buen crecimiento y a protegernos de muchas cosas. Bien, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre los planes, ¿verdad? Porque los planes de Dios y los planes nuestros pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes. Pero para identificar su voz, tenemos que realinear, ¿verdad? Nuestro corazón y nuestro corazón al corazón de Dios para que podamos someternos. Porque a veces Dios quiere una cosa, nosotros queremos otra, tenemos unos planes que no están en los planes de Dios. Pero si realmente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entonces los planes de Dios cuentan. Y tendríamos que realinear, ¿verdad? Nuestros planes a lo que Él quiere. Pero si no sabemos lo que Él quiere, no los podemos realinear. Por lo tanto, vamos a ir a través de 3 pasajes y yo quiero que los busquen, ¿verdad? Vamos a estar un ratito en el Salmo 81. Recuerden que estamos en la versión Reina Valera. Salmo 81, y yo quiero leer del 13 al 14, aunque luego vamos a leer desde el 8, pero quiero ver del 13 al 14 inicialmente. Salmo 81. Alguien que lea los versículos 13 y 14. Amén. Ok. Ya lo tiene. 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Ok. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo. ¿Qué fue lo que su pueblo no hizo? No lo escuchó. Ese versículo, ¿verdad? Se parece mucho al que leímos cuando en Domingo de Palmas, ¿verdad? En la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que dice, si me hubieras escuchado, ¿verdad? Hubiese sabido lo que era para tu bien. Y aquí este salmo más o menos nos está diciendo lo mismo. Dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, entonces en un momento, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero no lo escuchó. Lo que asumo es, ¿verdad? Que como no lo escuchó, no lo obedecieron. So, si no aprendemos a escuchar a Dios, no lo podemos reconocer, no lo podemos obedecer. Entonces vamos a caminar en nuestros caminos, ¿verdad? So, yo quiero ir ahora un poquito más arriba. Yo voy Ruth, ¿tú estás ahí todavía? Sí, aquí estoy. Ok, puedes leer del 8 hacia abajo, hasta ahí, hasta el Ok, claro. 14. Amén. Oye, pueblo mío,
y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de sus corazones, de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ajá, caminaron en sus propios consejos. Y luego viene entonces esa parte que leímos. Bien, vamos a ver qué es lo que le pasó a Israel. Dice, oye pueblo mío, y que dice, te amonestaré, ¿verdad? El Señor lo está amonestando. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás al Dios extraño. Obviamente, este pueblo siempre estaba adorando dioses ajenos y todavía ahí le está hablando de los que trajeron de Egipto, ¿verdad? Es una mala costumbre que ellos tenían porque ellos querían imitar a los países vecinos. Pero a veces nosotros tenemos dioses ajenos. Es algo que tenemos que dejar. Y no estoy hablando de figuras. Estoy hablando de cosas que nosotros anteponemos a Dios. Y si nosotros queremos escuchar, tenemos que dejar los dioses ajenos y tenemos que preguntarnos qué estamos anteponiendo a que nosotros le sirvamos a Dios como Él quiere o que nosotros escuchemos su voz. ¿Qué nos está estorbando? Tenemos que pensar en eso. Cada uno de nosotros se tiene que escudriñar porque, ¿verdad? Somos humanos y a veces ni nos damos cuenta que eso está ocurriendo en nuestras vidas. Bien, el Señor los está amonestando por eso. Y más abajo dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Pero dice, pero mi pueblo, ¿qué hizo? No escuchó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Eso suena bien doloroso, ¿verdad? Decir, no me quiere, pero Dios se ha pasado haciéndole el bien a ese pueblo todo el tiempo, pero no me quiso a mí. Y dice, los dejé, por tanto, en la dureza de su corazón. Tantas cosas que Dios ha provisto para ellos y nunca lo quisieron. Dice, le voy a leer un pedacito, ¿verdad? En Romanos 12, el capítulo 1. Porque Dios insiste con nosotros, pero llega un momento en que si nosotros no queremos, ¿qué dice? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dios insiste, pero si tú no quieres caminar en los caminos, entonces el Señor te deja porque el Señor nos da la libertad de escoger, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos el domingo. Entonces, yo le voy a leer aquí esa palabra en Romanos 1, dice del 21 en adelante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nos envanecemos en nuestros propios pensamientos, insistimos en lo que nosotros queremos, ¿qué hace? ¿Qué le pasa al corazón? Se entenebrece. Porque el Espíritu de Dios no nos va a hablar, lo vamos a contristar. Y si se contrista, no está hablando con nosotros, ahí no hay ninguna luz, la luz dejó de brillar. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Voy a bajar al 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Lo vieron ahí?
el Señor los deja. Insistimos, el Señor los deja. Y eso fue lo que pasó. Entonces, después uno está tratando de restablecer la comunicación, restablecer el contacto con Dios, pero nos da trabajo porque el Señor nos dejó. Queríamos caminar solo, Él nos dejó solo, ¿verdad? Entonces ahí es donde dice, si me hubiese oído el pueblo, hubiese encaminado, ¿verdad? Conmigo, en un momento yo habría derribado a todos sus adversarios. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Yo voy a preguntarle a ustedes, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? Vamos a ver qué áreas tiene Israel afectadas. La mente, sus emociones o su voluntad. Hablamos del alma el otro día. Comenzamos hablando sobre el alma. Y vimos que el espíritu estaba en el centro, ¿verdad? Nuestro hombre interior. Y sobre el espíritu nuestro estaba el espíritu de Dios. Y que luego tenemos el alma, y el alma está compuesta de la mente, las emociones y nuestra voluntad y nuestra conciencia. Este pueblo, ¿qué tiene enfermo? ¿Su mente, sus emociones o su voluntad? Su voluntad. Su voluntad, dice Fernando. Su voluntad. No quieren hacer lo que Dios quiere, pero ¿por qué no la quieren hacer? Porque tienen enfermo el corazón. Ok, pero ¿qué parte de su corazón tiene enfermo? Porque está la mente, las emociones y la voluntad. Tenemos que aprender a hacer el diagnóstico para así poder ayudar a la otra gente. Yo lo estoy llevando un poquito más adentro, pero tenemos que pensar, porque cuando vamos a ayudar personas, si nosotros conocemos esta dinámica, podemos ayudar a otros. Pastora, Dios le bendiga. Amén. Vilma, es Sí. su mente, porque ahí es que comienza y luego es que pasa al corazón. Si tú le das lugar a un pensamiento, es mi análisis, ¿ves? Si tú le das lugar a un pensamiento, pues dice la palabra que pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, ¿verdad? Pero cuando tú le das pensamiento a algo incorrecto, a algo que viene del enemigo y no lo sacas y lo alimentas, eso se va a quedar ahí y va a llegar a tu corazón. Y entonces afecta tus emociones. Ok, ¿terminaste? Sí, amén. Es que no te quiero interrumpir. No, es que estoy segura que terminaste o no te quiero interrumpir. Ok, bien, es realmente su mente, porque ciertamente la voluntad no está presta, pero es porque no conocen, tienen su mente en otras cosas. ¿En qué tienen su mente? En los dioses falsos. Ellos están pensando fuera de el ámbito divino, ¿verdad? No tienen la palabra en su mente, por lo tanto, no tienen la palabra en su corazón, ¿verdad? Porque todo esto que hemos mencionado es nuestro hombre interior. Y todas estas cosas están ubicadas en nuestro corazón. Una parte de nuestro corazón tiene el espíritu y la otra parte del corazón tiene nuestra alma. Ciertamente nuestro corazón está enfermo, ¿verdad? Porque no estamos pensando correctamente. Si tu mente no piensa correctamente, vamos a pensar que vino un pensamiento de mal gusto a tu mente. Tus emociones inmediatamente te van a ¿qué? Van a reaccionar y no van a reaccionar de la mejor manera. Entonces, tu voluntad se va a afectar. Es una reacción en cadena, ¿verdad? En mente, emociones y voluntad. Tú no vas a querer hacer lo bueno con esa persona porque te hirió, porque te dijo algo malo. Estamos hablando de un corazón que no está en Cristo, ¿verdad? Porque cuando estamos en Cristo, eso no es lo que debe pasar. Pero estoy tratando de llevarlo a cuando estamos, es lo que le pasa a Israel, está fuera, ¿verdad? Del camino, porque sencillamente no puso atención a lo que Dios quería. Nunca lo conocieron. Y conocer a Dios es conocer su palabra. Y la palabra
ciertamente llega al corazón, pero tiene que estar en nuestra mente para poder transformar nuestro pensamiento. Y cuando nosotros transformamos el pensamiento conforme a la palabra, entendemos lo que Dios nos está diciendo. Entonces nuestras emociones están como alineadas con esa palabra. No estamos reaccionando negativamente a la palabra, estamos reaccionando afirmativamente. Por eso dijimos que nuestras emociones y nuestros pensamientos tienen que estar alineados a la palabra de Dios, y si están chocando con la palabra de Dios, tenemos que hacer el trabajo de alinear eso, porque si no hacemos ese trabajo, nunca vamos a discernir la voz de Dios, porque estamos reaccionando negativamente, no vamos a obedecer. So, el trabajo nuestro es alinearnos a la palabra de Dios, y para que podamos entender, y estoy hablando de esto para que podamos aplicar eso a nosotros y podamos ayudar a otros cuando estamos en este proceso. ¿Ok? So, ciertamente, entonces, la palabra, ¿verdad? Es lo que no ha llegado a la mente de ellos. So, ¿qué hay que hacer para corregir eso? Ok, dijimos ya qué es lo que le pasa a este pueblo o a esta persona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para corregir eso? Vamos para atrás. ¿Qué es lo que necesitamos? Si lo que tenemos en la mente que no está alineada a nuestro corazón, a la palabra de Dios, tenemos que intimar con Dios para conocer su palabra y recibirla, porque una cosa es que tú la leas, pero si no la recibes, no estamos haciendo nada. Tenemos que recibirla y decirle a mi sentimiento o a mi percepción o a mi experiencia, no, la palabra dice esto y yo me voy a amparar en eso. No importa cuántas cosas yo tengo sentimientos negativos de molestia o tengo percepciones erróneas, yo me voy a alinear a la palabra. Yo la recibo y la obedezco. Si yo no recibo la palabra de esa manera, yo no la voy a obedecer de otra manera, voy a estar como el pueblo de Israel en el Salmo 81. ¿Ok? Bien. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos llegar a cualquier persona a través de utilizar la palabra. Si esa persona recibe la palabra, va a recibir al Señor. A veces uno no tiene ni que presentarle el plan. Yo he tenido personas que yo no he tenido ni que presentarle el plan de salvación. Yo sencillamente los he invitado a estudio bíblico y ellos llegan al estudio bíblico y de escuchar la palabra, dice que el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa es la mayor victoria que usted pueda tener. Que usted puede invitar a gente a un estudio bíblico y que sea constante, y a través de la palabra ellos se convierten solitos, escuchando solamente la palabra. Gente que tiene interés en aprender la Biblia, esa es la herramienta más sabia que usted puede utilizar. A lo mejor si se va a hablarle de Jesús y trata de hacerlo llegar a una profesión de fe, no lo hace. Pero si lo invita a un estudio bíblico en el que la persona esté interesada en aprender la palabra, se quedan y terminan confesando a Jesús ellos solos. No hay ni que invitarlo. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a ir a Efesios. Dijimos que este pueblo sencillamente erró porque no escuchó. Pero estamos hablando de qué es lo que quiere Dios de nosotros, cuál es el plan de Dios con nuestra vida. So, que lo escuchemos. Y ellos no lo escucharon. ¿Qué dice Efesios 1:4? ¿Quién lo puede leer? Y no se salgan de Efesios porque luego vamos a ir a otro capítulo. Es solamente un versículo. Efesios 1:4, ¿qué dice? Amén. Según nos acogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santos y sin mancha. So, ¿qué es la santidad? La santidad es sencillamente cuando nosotros, el Señor nos aparta, ¿verdad? Nosotros nos apartamos para Dios. No es que seamos santos con aureola, pero cuando nosotros estamos en la palabra y nos ceñimos a la palabra, no estamos haciendo lo que hace el mundo, ¿verdad? Nos vemos diferentes y la gente no lo dice, lo saben.
porque no estamos en la vorágine de todo el mundo. Nosotros somos santos y esa santidad se va dando en nosotros gradualmente. En la medida en que más nos metamos en la palabra y más la practiquemos, más llegamos a ese nivel de santidad, ¿verdad? Que sencillamente se ve en nuestros rostros. Es un proceso gradual, según vamos conociendo la palabra. Ya lo hacemos por uso y costumbre, asimilamos la palabra y nos mantenemos ahí. Ese es el proceso de santidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos transformado, según nosotros estudiamos la palabra, vamos transformando nuestro pensamiento. Y si transformamos nuestro pensamiento, transformamos nuestro corazón. La palabra mora en nuestro corazón. Eso quiere decir que cuando eso se aloja ahí, las otras cosas que tenemos que sacar se van saliendo solas, las estamos echando fuera. Porque al nosotros darle paso a esto, lo demás sale, todas esas obras de la carne. Ese proceso de transformación es lo que es la santidad en nosotros. Y se da a través del estudio de la palabra y la aplicación de la palabra. El Señor nos escogió para que le escuchemos. Ese proceso de escucharlo nos lleva a la santidad. Y el tercero está en Efesios 2:10. Alguien que lo busque. Efesios 2:10. Voy. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, para buenas obras. Somos hechura suya para buenas obras. Dios las preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. No, las buenas obras sin la santidad funcionan. Si andamos haciendo buenas obras, pero no hay santidad en nosotros, estamos en la ley. Pero las buenas obras vienen a raíz de que somos santos. Hemos sido transformados y como tenemos el corazón de Cristo y la mente de Cristo, hacemos las cosas correctamente para buenas obras. Pero si no tenemos, la gente quiere brincar la santidad, quieren decir que lo escuchan y hacen buenas obras. No funciona así, mi hermano. No funciona así. ¿Ok? Porque tú no puedes, tal vez tú puedes hacer buenas obras, ¿verdad? Pero tú no puedes decir que tú estás en Cristo. Las buenas obras vienen como una extensión de lo que hay en tu corazón. Es una extensión de lo que hay en tu corazón. Son genuinas. Hay gente que hacen buenas obras como los fariseos, para que los vean, para que eso cuente allá arriba. Yo hice algo bueno. No cuentan. Si no cuentan, porque no las hacemos, ¿verdad? Estamos buscando reconocimiento. No cuentan. Así es que la santidad nos lleva a hacer buenas obras. Bien. ¿En qué etapa nos encontramos nosotros? Es la pregunta. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos en proceso de santificarnos? Porque la santificación incluye el escuchar la palabra. Si no hacemos la primera, no entra la segunda, ¿verdad? El escuchar la palabra y aplicarla. Si no la aplicamos, no hay transformación. Entonces no hay santidad. Escuchar, santificación o buenas obras. Tenemos que llevar las tres en ese proceso. Porque la transformación se tiene que dar. Si hacemos buenas obras, pues qué bueno que las hiciste. Todo el mundo te las va a aplaudir, pero mejor es que nos santifiquemos, ¿verdad? Y que sepamos escuchar la voz de Dios. Bien, continuamos con, esa es parte del plan de Dios. Cuando nosotros queremos escuchar una respuesta específica de Dios, yo creo que habíamos discutido, yo no creo, yo estoy segura, que discutimos previamente, hace un tiempo atrás, que era mejor que buscáramos a Dios en lugar de buscar el propósito de Dios específico para nosotros. Porque si nos damos a Dios y estamos en la plenitud
de su presencia, Él nos va a guiar y nosotros vamos a ver lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? No queremos que Dios nos bendiga un plan y no conocer a Dios, porque entonces cada vez es como si yo quisiera irle a pedir permiso a mi papá para hacer algo, pero si yo lo conozco bien, ya yo sé que yo voy a decir, Él no me da el permiso para eso. ¿Verdad que sí? Que eso pasa. O a lo mejor sí, a lo mejor me da permiso, porque conocemos la persona, ¿verdad? So, en lugar de estar buscando permiso exclusivamente para algo, vamos a caminar en sus planes y a dejar que Él nos lleve. Y es lo que es recomendable, ¿verdad? Que nos mantengamos en el camino. Y Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros deseos y siempre que sean buenos, nos los va a permitir. Él sabe de qué tenemos necesidad específicamente. So, hay un versículo bíblico que dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que viene por añadidura, porque si estamos en Cristo, Él va a proveer todas las cosas para nosotros. Bien, so, tal vez nosotros no encontremos una respuesta a algo que pidamos, ¿verdad? En nuestro plan. So, Señor, bendice esto que voy a hacer. Nos tiramos a hacer algo sin contar con Él, pero queremos la bendición para Él, de Él. Pero si pido la guianza bajo sus planes, yo creo que Él lo va a escuchar. Mejor es, si Él sabe lo que nosotros necesitamos, si Él sabe cuáles son nuestros deseos, ¿verdad? Siempre que sean deseos que son aceptables en la palabra, el Señor nos va a proveer lo que sea. No, si tenemos algo en específico, que estamos en una situación donde nosotros necesitamos una guianza específica, no es malo que pidamos, pero lo que quiero decir es que hay gente que se pasa haciendo sus planes y no entiende que Dios te va a llevar ahí. Dios te va a llevar a proveerte lo que tú necesitas. Deja que Él lo haga en su tiempo y en su camino, en el plan que Él tiene para ti, en lugar de estarte adelantando, ¿verdad? O manipulando a Dios para que te provea lo que tú necesitas, porque Él sabe que tú lo necesitas. So, Dios tiene ese plan desde el principio con nosotros, porque Él nos creó, lo tenía con Jesús. Jesús estuvo desde la fundación del mundo. Ya este plan que había de redimir al hombre con Jesús, a través de Jesús, ya estaba desde la fundación del mundo. Y ustedes lo ven en Génesis, que le dice a la mujer, ¿verdad? Que va a herir a ¿cómo se llama? A la serpiente en el calcañar. Él sabe lo que va a pasar con Jesús. Dios sabe el plan desde un principio, por eso está haciendo todo esto. Si Dios tenía planes con Jesús y tiene planes contigo desde que tú eras pequeñito. De manera que Él conoce y Él ha incorporado, ¿verdad? Todas estas cosas en su plan para contigo, porque somos hechura suya, somos creados por Dios para buenas obras. Este es el versículo que leyó José. Y todo eso de acuerdo a su plan. A su plan. So, Dios crea estas oportunidades para nosotros. Y Él te ayuda a ver la dirección. Lo que tenemos es que estar pendientes de por dónde nos lleva. Por dónde nos lleva. Y si nosotros estamos en el camino, nosotros vamos a ver que Dios nos va proveyendo oportunidades y nos va dando forma. Y al final, Él te va a hacer el llamado a lo que tú quieres, a lo que Él quiere para ti. Pero te va añadiendo oportunidades de un lado y de otro. Te abre puertas aquí, te abre puertas allá. Lo importante es que tú te mantengas en el camino, porque si tú le dices que no a esas oportunidades, al final no tienes nada. Pero es que te saliste del camino, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Porque Dios te va preparando. Entonces, cuando tiene el cuadro completo, te hace la invitación.
Y tú tienes que aprender a reconocer la invitación, pero si no reconociste las experiencias que fueron alrededor de tu vida, que Él te fue moldeando, no vas a reconocer la invitación, ¿verdad? Tú no tienes que saber los detalles, Él sencillamente te va a invitar. Y la pregunta es si tú te vas a lanzar, ¿verdad? Dios nos abre puertas circunstancialmente. A veces nosotros ni nos las esperamos. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 9. Este es un ¿cómo diríamos? Un poquito largo el pasaje. Carmen, ¡Oh! ¿Cómo estás? antes de que salgas de su voluntad y conforme a su voluntad, Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos cualquier forma conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y cuando nosotros, como yo digo, nos insertamos dentro del plan de Dios, nosotros vamos a pedir conforme a su voluntad. Amén. Porque sabemos que conforme a su voluntad, si nosotros pedimos, Él no va a escuchar. Pero a veces lo que estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad, le queremos imponer a Dios nuestra voluntad y queremos decirle a Dios, haz conforme a lo que nosotros queremos, porque esto es lo que yo necesito, no lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Y yo creo que ahí es donde está el juego de nosotros poder caminar conforme a lo que Él quiere, porque vamos a saber cuál es su voluntad. E inclusive nos tenemos que preguntar, Señor, esto es lo que yo quiero, lo que tú quieres. Y por lo general es casi siempre lo que nosotros queremos para que Él haga nuestra voluntad, pero no funciona de esa forma. Y este versículo nos dice que tenemos, y esta es la confianza que tenemos, o sea que nosotros tenemos que insertarnos y descansar confiadamente en Él, que cuando vayamos a pedir, si es si es su voluntad, Él va a contestar conforme a su voluntad. Dios les bendiga. Amén. Y vamos a conocer eso si nos quedamos en el camino, ¿verdad? Porque si estamos en la palabra, hermano, esa palabra viene a nuestro corazón. Viene a nuestro corazón y la reconocemos y pedimos conforme a lo que hay en nuestro corazón. Pero si estamos buscando nuestros propios caminos, ahí es donde tenemos problemas. Yo diría que, ¿verdad? La mayor parte de la gente tiene ese problema porque si tú no oras, si tú no lees la palabra en la semana, tú estás completamente desconectado. Entonces lo haces que una vez a la semana no va a funcionar. No va a funcionar. Pero el Señor, cuando nosotros estamos en la palabra y estamos en comunicación con Él, Él pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Y eso viene automático. Por eso dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, siervo inútil. ¿Quería decir algo más? Sí, y por otro lado, como yo le decía a una hermanita hace unos momentos, tienes que juntarte con gente que esté en el mismo vacilón del espíritu. Si te juntas con gente que está en carnalidad, que está en cosas que no agrada a Dios aún dentro de la iglesia, con gente que lo que está buscando es que todo el tiempo Dios haga su voluntad, vas a fallar en eso. Pero si te buscas gente o te juntas con gente que lo que está es en busca de la palabra, en orar, en buscar el rostro de Dios, en entrar en el secreto de Dios, pues se va a agudizar tus sentidos espirituales y vas a poder caer en el lane donde Dios quiere
que tú estés. Así que mire, busque, Pablo creo que lo decía, busca a la gente que está en el espíritu, que está en esta misma cosa, porque si no, vas a errar en el blanco. Dios les bendiga. Y van a compartir la experiencia y van a aprender unos de otros, ¿verdad? Nos nutrimos. Bien, y vamos a ir a ver el pasaje de Primera de Samuel 8. Estamos hablando de que Dios nos prepara en el camino, ¿verdad? Y que de momento, si estamos en el camino del Señor, nos abre una puerta y ni siquiera la estábamos buscando. Ni siquiera la estábamos buscando, pero llega. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyanos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo, Jehová, Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que has hecho. Estoy leyendo en el capítulo que no es. Me van a perdonar. Vámonos al 9. Es un poquito más abajo, a donde los quiero llevar. ¿Están conmigo? Sorry. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serón, hijo de Becorat, hijo de Aña, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvamos, porque quizás mi padre abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Te daré esto le daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dice bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales le dijeron, está en este lugar el vidente. Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto.
Y un día antes que Saúl viniese a Jehová, Jehová había revelado, que Saúl viniese, Jehová había revelado a Saúl, revelado al oído de Saúl diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruegues que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has hecho cosas semejantes? Ese es el momento en que a Saúl se le indica que él va a ser rey de Israel. Él sencillamente fue a buscar unas asnas y se encontró con la noticia de que iba a ser el próximo rey o el rey de Israel. La palabra, lo que quiero ilustrarle es que el Señor nos va dando forma, nos va preparando y llega el momento en que nosotros no tenemos que pedir nada, sino que Él sencillamente nos abre la puerta y lo que nosotros tenemos que hacer es entrar por ella. No podemos dejar desapercibida la puerta que Dios nos abre, porque sencillamente, ¿vieron cómo reaccionó Saúl? Pero ¿quién soy yo? Sí, yo soy de la tribu más pequeña de Israel. Pues está bien, pero tenemos que entrar por la puerta, porque el que nos las está abriendo es el Señor. Hay gente que se intimida, hay gente que no quiere entrar porque se sienten poca cosa. Si el Señor te puso, el Señor te está abriendo la puerta, es porque Él te va a acompañar, porque Él te va a añadir. Pero hay gente que pone en tela de juicio si fue el Señor que le abrió la puerta o no, ¿verdad? Uno, sí, no está mal pedir confirmación, pero si el que te está abriendo la puerta es el Señor, entra por ella, porque para eso te ha ido preparando y a veces ni siquiera uno se da cuenta de lo que Dios está haciendo con nosotros. Las experiencias que Dios nos ha dado nos llevan ahí. La oración nuestra debe de ser, Señor, guíame, considera mis necesidades, considera mis deseos, mira lo que necesito, pero vamos a dejar que Él nos guíe y vamos a caminar por su camino. Ahí tenemos cuál fue el llamado de Moisés. Moisés está pastando su oveja y de momento ve una zarza ardiente y ahí mismo el Señor le habla. ¿Qué hacía Moisés? Cuidar ovejas. Y a eso mismo fue que el Señor lo llamó, pero le iba a dar un remanente, ¿cómo se llama? Un núcleo de ovejas más grande. De momento el Señor se le aparece. Vamos a ver el ejemplo de José, que lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron a Egipto, allá se lo llevaron y pensó que, bueno, no iba a salir nada de ahí. Pasó la cárcel, pasó muchísimas contratiempos, pero después terminó siendo gobernador del sitio. A veces lo que pensamos que es malo es bueno, ¿verdad? Son oportunidades que el Señor nos da y a través de esas oportunidades que José pasó, el Señor lo fue formando para llegar a donde finalmente le abrió la puerta. El Señor nos lleva, tenemos que dejar que el proceso nos lleve. ¿Alguien que quería hablar? ¿No? Ok. Bien. El reto, finalmente,
El Señor te abre la puerta, te has dejado llevar por lo que, ¿verdad? El Señor está haciendo en tu vida. Te abre la puerta, ahora tienes un reto de frente. Cuando Dios nos llama usualmente, el reto envuelve, ¿verdad? Hacer algo un poquito, tal vez más allá de lo que nosotros pensamos que podemos hacer. ¿Eso te debe de retener? No, porque se supone que tú tienes el conocimiento, no tienes la práctica. El Señor te va a llevar a ejecutar ahora y te tienes que dejar llevar por lo que el Señor te está diciendo, ¿verdad? Tal vez inseguridad que tienes, tal vez es la parte más débil tuya, tal vez tienes limitaciones, pero limitaciones tenemos todos, ¿verdad? Dios nos llama y no nos va a llamar al área de la comodidad nuestra, porque el que se va a glorificar es Él. El que nos va a dar la gracia es Él. Y el que va a hacer que nosotros crezcamos en esa área donde Él nos ha puesto es Él. Usualmente lo que uno escucha va a requerir mayor dependencia de Dios para que puedas llevar a cabo lo que Dios te está diciendo. Y tú tienes que aceptar en obediencia. ¿Cómo te sientes en torno a esto? Me voy a sentir incómoda inicialmente, me voy a sentir fuera de sitio inicialmente, pero si yo me dejo llevar por lo que Dios me ha dado, la puerta que me ha abierto va a ser de bendición para mí, y no solamente para mí, va a ser de bendición para otros, porque para eso es que Dios te ha puesto ahí. ¿Dónde está Vilma? ¿Verdad que sí, Vilma? Así es, pastora. Así es. Ella al principio estaba nerviosa con la clase, pero ahora me dice, no me ponga otra cosa, no me quita de ahí. No me dijo que no la pusiera en otra cosa, lo que me dijo fue que no la quitara de ahí. No me quita de ahí. Así es. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que nuestros caminos, y mis pensamientos más altos que nuestros pensamientos. El Señor sabe exactamente cómo es tu corazón y qué es lo que tú necesitas. Y eso es lo que el Señor te va a dar. Aunque tú pienses que no, aunque tú nunca hayas pensado que lo vas a hacer, Él te va a poner donde Él cree que tú encajas y donde Él te necesite a ti. Y para eso es que te ha ido formando en el camino. Lo que pasa es que no pasó por tu mente que tú vas a hacer eso. Eso es parte del plan de Dios para tu vida, y en la medida en que nosotros aprendamos a discernir la voz de Dios, lo que tenemos es que ver por dónde el Señor me está llevando y qué significa esto para mí. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar y a ver esas señales, ¿verdad? Porque podemos dar testimonio de muchos personajes bíblicos, ¿verdad? Que se sorprendieron, así como Saúl. Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela para irte a este lugar. Y Abraham lo hizo. A Samuel nunca pensó que le iba a profetizar a su propio mentor, a Eli, ¿verdad? El nene chiquito tuvo que hablarle a Eli y decirle lo que Dios le había dicho de él y de sus hijos. Nunca pensó que él, como niño, le iba a dar un consejo a Eli o a decirle lo que Dios le había dicho. Esther nunca pensó que iba a ser la reina, ¿verdad? María nunca pensó que iba a ser la madre del Mesías. Todos tal vez se paniquearon en un momento dado, pero obedecieron. Dios puede tener tareas extraordinarias, ¿verdad? Para nosotros. Lo que necesitamos es estar preparados en obediencia. Tal vez no estemos preparados para lo que Dios nos está llamando, nosotros emocionalmente, pero Dios sí nos ve preparados. No estamos emocionalmente preparados, pero lo único que tenemos que hacer es obedecer. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Así es que cuando usted vea que Dios le está llamando a hacer algo difícil, no piense que viene de otra voz, posiblemente viene de parte de Dios, porque Dios nos va a enviar retos.
Nos va a enviar retos para que no pensemos que somos nosotros los que estamos haciéndolo, sino que es Él. Y en ese proceso el Señor nos va a guiar. ¿Algún otro comentario, algo que quieran añadir? Yo creo que tenemos como 2 clases más de este tema. Y yo quiero decirles que luego vamos a entrar a examinar el libro de Josué. ¿Ok? Nos vamos a entrar en el libro de Josué, a ver cómo Josué dirigió al pueblo a la tierra prometida. Así es que alguien que nos quiera llevar en oración en esta noche, son las 8:15 casi. Alguien que nos quiera despedir. Si no hay ninguna pregunta o algún comentario, están todos hoy bien calladitos. ¿Nadie? Amén, pastora. Yo, pastor. Ok. ¿Quién dijo yo? Vamos a darle break. Dale, Vilma. Bueno, amantísimo Padre Celestial, Padre amado. Gracias, Padre. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por nuevamente, Señor, educarnos. Por nuevamente, Señor, enseñarnos esta palabra para poder escucharte, Señor, para poder aplicar, Señor, y conocer tu voluntad, Señor, Padre Santo, en todos tus caminos, Señor. Señor, permite que sigamos aprendiendo, Padre, cada día y que podamos escuchar tu voz cada día, que podamos tomar decisiones alineadas a tu voluntad, mi Señor. Que busquemos tu voluntad y no la de nosotros, Padre Santo, Padre Celestial. Que nuestros planes primero estén en tus manos. Señor, gracias por Carmen, Padre. Bendícela, sigue dando esta sabiduría, Señor, para que pueda llevar esta palabra a nosotros, Señor, para que cada día nosotros podamos aprender, Señor, y alcanzar, ¿verdad?, tu estatura, Padre, porque eso es lo que tú quieres, Señor, mi Dios, y que podamos también, Padre Santo, compartir de todo esto con otras personas, Señor. Padre Santo, tal vez invitarlos también, como Carmen expresó, Señor, a un estudio bíblico, a una clase bíblica, a la iglesia, a un culto, Señor, para que escuche de qué se trata, que solamente es tu amor, que lo que tú quieres es que nadie se pierda, Padre. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque aún te dilatas en llegar, Señor, mi Dios, dándole oportunidad a tanta gente para que venga a tu redil, Señor. Señor, nos despedimos de aquí, pero no de tu presencia, Padre Santo, Padre bueno, que podamos reunirnos nuevamente y vernos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre. Amén. Amén. Gracias a bendiga. todos. Gracias, Vilma. Dios los Amén. bendiga. Los veo el jueves. Dios les bendiga. Amén. Dios Amén. les bendiga. Bendiciones. Igual. Dios los bendiga. Dios los Amén. bendiga a todos, los acompañe. Amén. 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 Bendiciones. Bendiciones Hey, a todos. Igual. Hola, David. Yo no veo dónde es el botón de apagar esto. Ah, míralo aquí.